darles la bienvenida y especialmente agradecidos por nuestros invitados especiales para que nos puedan dar una visión desde sus instituciones sobre el presente y desarrollo económico de Santa Cruz y su representación en la región. Bueno, esta mañana nos acompañan importantes instituciones aliadas de nuestra universidad y relacionadas a lo que son la economía y el comercio de Santa Cruz y del país, para quienes voy a pedir un fuerte aplauso. El formato del evento es dar la palabra a nuestros invitados para que nos comenten, como les decía, la visión que tienen sobre Santa Cruz y su aporte económico de la región. Para dar comienzo a este foro, quiero comunicarles, socializarles a ustedes que el Instituto Boliviano de Comercio Exterior es una institución técnica de promoción del comercio cuyo trabajo se enmarca en el cumplimiento de los grandes objetivos nacionales de crecimiento económico y desarrollo social. La institución inició sus actividades a finales de 1986, logrando consolidar rápidamente su presencia en el ámbito nacional e internacional. Y para esta ocasión tenemos la grata visita del licenciado Gary Rodríguez, quien es el gerente general, a quien le cedemos la palabra. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Un especial saludo para el magnífico rector y amigo ingeniero Rubén Dabdub. Y un gran saludo de nuestro directorio para todos ustedes, el presente, yo diría, más que el futuro de la patria. Un saludo también a los expositores de CADEX, CAINCO, Cámara Forestal de Bolivia, y congratularnos porque en este mes, cuando recordamos la efeméride departamental, es bueno reflexionar sobre qué éramos, dónde estamos y hacia dónde vamos como departamento. Tengo el privilegio de abrir entonces este conversatorio y lo voy a hacer con algunos indicadores provocativos para que ustedes puedan hacer preguntas en relación al tema que se nos ha encargado de exponer y también para que sobre esa base puedan complementar con mayor precisión desde el punto de vista sectorial cada una de las personas que están representando a las instituciones mencionadas. Debo decir de que Santa Cruz en muy poco tiempo ha llegado a ser el departamento más poblado de Bolivia y además el líder en materia económica. En 1951, de acuerdo al censo de aquel año, Santa Cruz representaba apenas el 9% del total de la población nacional, menos de 250.000 de personas, y la capital menos de 50.000 personas. De acuerdo al último censo del 2012, estamos hablando de 2.7 millones de personas y hoy día en la proyección 3.5 millones, lo que nos proyecta a representar 20 puntos porcentuales más de lo que éramos en 1951. Con un 29%, verdaderamente hay que pensar por qué es que Santa Cruz ha llegado a ser en tan poco tiempo el departamento más poblado de Bolivia, y eso se explica a través de la migración interna que no para desde los años 50, cuando fue inducida a través del plan llamado Marcha hacia el Oriente. Pero no solamente desde el punto de vista demográfico hemos tenido este avance, sino también desde el punto de vista económico. En los años, en 1950, de acuerdo a datos del INE, el PIB regional no representaba sino la 10ª parte de la economía nacional. El último dato que tenemos del año pasado, con 12.355 millones de dólares de producción de bienes y servicios, estamos representando ya el 30% de la economía del país. Por eso es que decimos que Santa Cruz es el bastión económico de la economía boliviana. Pero también se dice de Santa Cruz que es la locomotora
del crecimiento económico de Bolivia, y no se lo dice en vano. Desde el año 2011, el PIB regional siempre ha estado creciendo a una tasa superior a lo que ha sido el crecimiento del PIB de Bolivia. Y esto se ha dado hasta el año 2019. En el 2020, la pandemia ocasionó una recesión mundial. Bolivia no fue la excepción. Ese año, Bolivia cayó en 8,7% su PIB, la mayor caída en 67 años. Solamente en 1953, un año después de la Revolución Nacional, el PIB boliviano había caído 9,5%. Ni siquiera durante la hiperinflación de los años 80 con la UDP, la economía había retrocedido tanto. Bolivia cayó 8,7%, Santa Cruz ese año cayó en su PIB 4,1%. Si hubiéramos extrapolado este dato de Santa Cruz, el dato para la nación, para Bolivia, era de una caída del 11%. Entonces, esto confirma de que Santa Cruz jala el crecimiento cuando hay unas condiciones normales para hacerlo, pero también amortigua la caída de la economía nacional. Alguien dirá, pero el año pasado Bolivia creció 6,1% y Santa Cruz apenas 5,7%. Con ese 6,1 que creció Bolivia, todavía no alcanza a recuperar el tamaño de la economía que tenía en el año 2019. Sin embargo, Santa Cruz con el crecimiento del 5,7 ya superó su registro del año 2019. Entonces, es importante entender de que Santa Cruz tiene una forma de hacer las cosas, una forma distinta a lo que el interior del país hace. Lo hemos reflejado, no sé si alguien ha leído este libro o alguien sabe este libro, Modelo de Desarrollo Cruceño, factores y valores que explican su éxito. Este libro se editó exactamente hace un año atrás, lo entregamos el 22 de septiembre, los 4.500 ejemplares impresos prácticamente están agotados, pero la buena noticia es de que al momento, desde ese entonces, se han descargado ya más de 650.000 veces. Este libro que están viendo acá es un récord histórico. Hemos hecho las averiguaciones en el país, nunca se ha descargado o se ha leído tantas veces un libro como este. Ustedes lo pueden bajar del sitio web del IPSE, www.ipse.org.bo. Pueden bajar también este informe especial que lo acabamos de entregar en la ciudad de La Paz el día miércoles, donde hemos reflejado abundante información socioeconómica demográfica. Y ¿por qué les hago esta referencia al libro y al estudio? Porque cuando hablo de hacer una forma distinta, de hacer las cosas distintas en nuestro departamento, eso nos lleva a hacer una economía resiliente, una economía más versátil, que se adapta a los cambios, que en algunos casos se anticipa a las crisis y en otros casos las resuelve más rápidamente que otros departamentos. Y esto gracias a que, si bien un 19% de la economía se fundamenta en el sector agropecuario y un 16% en el sector manufacturero, en realidad la mitad de la producción anual de bienes y servicios tiene que ver con el sector terciario. Tiene que ver con banca, con comunicaciones, con energía, con gastronomía, con comercio, etcétera. Entonces, eso nos hace una economía más diversificada. Además, y este no es un dato menor, que por lo menos el 85% de la actividad está fundamentada en la iniciativa privada. Otros departamentos, como el caso de La Paz, por ejemplo, dependen más de un 20% de la actividad del sector público. Entonces, en Santa Cruz es la iniciativa privada la que fundamenta su economía. Y cuando hablamos de agropecuaria, acabamos de hacer un anuncio que establece un nuevo récord. ¿Quién escuchó decir de que el 70% de los alimentos que se producen en Bolivia se generan en Santa Cruz? 70 es bastante, ¿verdad? Pero el dato que tenemos del año 2021 es que ahora es el 76%. El año pasado hemos producido 16.4 millones de toneladas, que
fundamentadas en 2.9 millones de hectáreas, nos lleva a ser todavía a ejercer un mayor liderazgo en la producción de alimentos como soya, 99%, girasol, sorgo, el 100%, 92% de la caña, 75% del trigo, 72% del arroz, 66% en maíz, 31% en hortalizas. Eso es Santa Cruz y eso lo hacen los cruceños. Y en este libro, cuando hablamos de cruceño, nosotros hemos querido dejar muy en claro que el cruceño no es solamente el varón, sino también la mujer. Cruceño no es solo el oriundo, sino el que ha llegado a esta región buscando una mejor vida, buscando una oportunidad, un trabajo, y ha hecho familia trabajando por esta región, trabajando desde esta región por el país. Entonces, si nos va bien en la agricultura, en el sector ganadero de igual forma, somos líderes con 4.6 millones de cabezas de ganado bovino, 1.1 millones de porcinos, y el año pasado, hermoso dato, 130 millones de pollos parrilleros, muchos de los cuales los consumimos nosotros cotidianamente, y más de 1.300 millones de huevos. Todos estos datos ustedes como estudiantes los deberían manejar para poder también convencer a los que dicen que somos flojos, para poder hablar de nuestro modelo exitoso que tenemos en la región, fundamentado en el conocimiento, fundamentado en la tecnología, en las buenas prácticas, por ejemplo, en el campo ganadero, la genética, que nos ha llevado a tener ganado campeones mundiales en el caso del cebú, por ejemplo, ¿no? O al extremo de que hoy día incluso exportamos genética y al Brasil. ¿Quién diría? Esto es más o menos como decir que le exportamos celulares a la China, para que se entienda en contexto. Hace poco tiempo no se exportaba prácticamente nada de carne bovina, pero en los últimos 3 años, incluso en la pandemia, hemos exportado carne bovina por 70 millones de dólares. El año pasado un nuevo récord de 102 millones de dólares. Y este año, hasta el mes de julio, 110 millones de dólares en carne bovina, en despojos comestibles y en hamburguesas. Pero donde brillamos verdaderamente y con luz propia es en el campo de la exportación. Nuestras ventas anuales el año pasado han bordeado los 3.000 millones de dólares. Y este año, hasta el mes de julio, ya estamos por encima de los 2.700 millones de dólares. Santa Cruz significa el 33%, la tercera parte del ingreso de divisas se están generando en esta región, en términos globales. Pero si vamos a hablar de las exportaciones no tradicionales, que son renovables, agropecuarias, agroindustriales, forestales, madereras, manufactureras, artesanales, nuestra participación, nuestra contribución es del 75%. Y si todavía quisiéramos ser más exquisitos, nuestro aporte en el campo de la agroexportación asciende al 87%. Gracias a esto es que Bolivia es soberana en la generalidad de la producción de los alimentos básicos. No solamente producimos para nuestras necesidades, sino además para alimentar a millones de bocas en el mundo. Para que tengan este dato, la exportación de soya hasta el mes de julio lleva ya un poquito más de 1.400 millones de dólares de exportación. Las ventas de hidrocarburos, 1.800. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una incursión de un solo sector, el complejo oleoproteico de la soya, que probablemente a corto plazo va a sustituir como el segundo rubro de mayor importancia después de la minería en exportaciones nacionales. De hecho, la soya que se cultivaba experimentalmente en los años 80, que entró con fuerza en la década de los 90, abriendo el mercado andino, y mucho más desde el 2000 en adelante con la biotecnología, ha tenido un crecimiento exponencial. En este lapso, Santa Cruz contribuyó a Bolivia, no solo a sustituir la importación de aceites vegetales o grasas animales, margarinas, etcétera, sino que exportó un total de 58 millones
produjo 58 millones de toneladas y exportó por un total de 17.500 millones de dólares. Como para sentirse satisfechos de lo hecho y orgullosos, ¿verdad? Pero no todos son números. Detrás de los números hay gente. Y la pregunta es cómo impacta esto en la calidad de vida de la gente. Pobres hay en todo el mundo. Pobres hay en Estados Unidos y pobres también hay en Bolivia y pobres también hay en Santa Cruz. Pero qué diferente es ser pobre en Santa Cruz a ser pobre en otros departamentos como Potosí, como Oruro, ¿verdad? Se notan las diferencias. El nivel de pobreza relativa o moderada en Bolivia es de un 36%, en Santa Cruz 25%. La gente que se va sin cenar a su cama con hambre, la pobreza extrema, en Bolivia es del 11%, en Santa Cruz 3.3%. Y algunos dirán que en Santa Cruz hay mucha desigualdad económica, hay mucha concentración de ingresos. El coeficiente de Gini es mejor en Santa Cruz que en Bolivia. Estamos hablando de 0,39 contra 42. Y finalmente la desocupación, que en Bolivia es 4,5%, en Santa Cruz 4,16%. Y esto es consecuencia, es fruto de un modelo de desarrollo que es exitoso, que funciona. ¿Por qué? Porque el 85%, reitero, esto es importante, tiene que ver con la iniciativa privada, con la capacidad de la gente para resolver sus problemas. El modelo de desarrollo cruceño, como nosotros lo hemos definido, se basa en 5 factores que probablemente existan en la generalidad de los países: los recursos naturales, los recursos humanos, los recursos financieros, pero a eso le añadimos, y empezamos a diferenciarnos, la tecnología y algo que es fundamental, la institucionalidad. Esta institucionalidad que ha ayudado a motorizar, que ha ayudado a que estos factores se mezclen para producir resultados en el campo de bienes, servicios, etcétera, a resolver aquellas cosas que el Estado a lo largo de la historia no lo hacía por Santa Cruz. Y estos 5 factores están sustentados en 5 valores. En 5 valores que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con la individualidad, que tienen que ver con la competitividad, el cooperativismo y la integración. La persona busca su bienestar como individuo, en libertad decide qué hacer y cómo hacer, tiene una orientación de mercado, está dispuesto a competir, pero no es egoísta. Eso lo dicen los atributos que hemos estudiado a través de una encuesta. Se asocia, se ayuda y finalmente se integra. Pasa de su espacio vital al país y trasciende el país a través de la exportación. Entonces, Bolivia no se explica sin Santa Cruz. Pero Bolivia, esa Bolivia profunda, esa otra Bolivia posible de la que tanto nos habla, está aquí en Santa Cruz. Santa Cruz acrisola a Bolivia. Grandes contingentes de personas se siguen trasladando desde el interior del país cada año por factores de expulsión en sus lugares de origen y vienen en busca de oportunidades y se realizan como personas. Hacen primero y luego hacen y luego se consustancian con su medio, se integran, se permean con la sociedad y se realizan como personas. Eso hasta aquí, pero de aquí, ¿qué en adelante? El reto, por supuesto, es no retroceder y es perfeccionar las maneras como hacemos las cosas. Cuando hablamos de modelo de desarrollo cruceño, no nos estamos poniendo necesariamente como un ejemplo. Un modelo desde el punto de vista económico es una representación abstracta, sucinta de una realidad, y para nosotros el modelo de desarrollo, como lo hemos mostrado en el libro, no es sino una narrativa de éxito que desde allá, desde 1561, cuando se funda la ciudad, ¿no?, olvidada durante tantísimos años hasta que se integra con una carretera en la década de los 50, de ahí en adelante es donde mostramos con números y demostramos con números que otra forma de hacer
las cosas es posible en el país. De aquí para adelante, lo que estamos llamados es a perfeccionar ese modelo. La agricultura, la ganadería, el sector forestal, maderero, va a seguir siendo la base de la economía nacional. Pero así como hoy día el 50% de nuestra economía ya pertenece al sector terciario, es momento de pensar en la nueva economía, en la economía circular, en la economía de datos, de servicios. Tenemos un lugar privilegiado, no solo en el país, sino en el contexto sudamericano. Estamos en el corazón de Sudamérica. Lo que puede ser para muchos una dificultad, lo que puede ser para muchos una debilidad, lo podemos convertir en una fortaleza. Por eso reclamamos el hub aéreo, por eso reclamamos la integración ferroviaria entre Occidente y Oriente, porque tenemos que hacer paso obligado de los corredores de integración entre el Atlántico y el Pacífico. En los momentos que vivimos de globalización, no son ya tanto los estados, sino son las regiones, son las entidades autónomas las que están llamadas a tomar decisiones para, por ejemplo, metropolizar esta ciudad con las poblaciones circundantes, ¿no? Trabajar todo lo que es la integración vial para ser un país prestador de servicios, nunca abandonar nuestra vocación natural en el sector agrícola, agroindustrial, agroexportador, pero insistir en la necesidad de que la ciencia y la biotecnología nos ayuden a mejorar nuestra productividad y nuestra competitividad. No hay que menoscabar el hecho de que la institucionalidad en Bolivia, en Santa Cruz nos ha diferenciado de Bolivia. Y hay que dar un claro mensaje. Si las entidades autónomas, departamentales o municipales no hacen su trabajo, entonces serán las instituciones gremiales, las instituciones cívicas, las entidades que hemos creado a lo largo de toda nuestra historia, que es reciente y es corta, las que están llamadas a resolver esas necesidades en ausencia de Estado o en ausencia de entidades regionales que no hagan lo que históricamente están llamados a hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Gary Rodríguez. Bueno, para continuar con el foro, la Cámara Forestal de Bolivia es una institución sin fines de lucro y que además tiene alcance nacional. Por tanto, representa a todas las empresas de Bolivia en el ámbito forestal, en temas políticos, sociales, económicos, ambientales también, que están dirigidos al desarrollo sostenible del sector forestal. Para esta ocasión tenemos la presencia del doctor Jorge Ávila, gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia, a quien cedemos la palabra. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Un fraternal saludo al ingeniero Dabdú, rector, a ustedes, estudiantes, por honrarnos con su presencia hoy en esta sala y en esta fecha tan importante para Santa Cruz, para Bolivia. Un saludo afectuoso a los representantes del IPSE, de la CAO, de la CAINCO y de CADEX. Bien, probablemente para muchos de ustedes escuchar del sector forestal es una novedad. La verdad que no somos tan populares en el ambiente académico ni social, porque somos un sector muy particular al que lamentablemente se lo ha estigmatizado durante mucho tiempo y todavía se lo sigue estigmatizando. Es decir, se sigue hablando mal de él sin conocerlo. En la presentación, la licenciada dijo que la Cámara Forestal es una institución que promueve el desarrollo sustentable, sostenible. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros promovemos una actividad forestal, específicamente maderera,
tomando en cuenta factores de orden ambiental, de orden social y de orden económico. El desarrollo sustentable es precisamente el equilibrio de esos tres factores. Que la actividad no genere daño ambiental más allá de lo permitido, que genere beneficios económicos y también estabilidad o equilibrio ambiental. Esa es la característica del sector forestal boliviano. Lamentablemente, cuando se habla de la actividad maderera o forestal, se piensa en los desmontes, en los chaqueos. La prensa, cuando habla de la actividad maderera, muestra un área quemada con unos tronquitos ahí humeando, ¿no es cierto? Eso no es actividad maderera. Ese es nuestro peor enemigo, porque a nosotros nos interesa que el bosque siempre esté de pie, que sea siempre verde, riguroso, fuerte y que permanezca indefinidamente en el tiempo, porque mientras haya bosque va a haber actividad económica. Si el bosque desaparece, si el bosque se lo echa al suelo, si el bosque se lo quema, se acabó mi pega y la de mucha gente. Entonces, yo quiero que lo entiendan así de simple. Nosotros somos las víctimas, somos los enemigos de la deforestación. Si alguien conoce un monte, un bosque tropical, un bosque natural como los que tenemos acá, se van a dar cuenta que en una hectárea existen cerca de 600 árboles, 600 en promedio, en una hectárea de bosque de los nuestros. La actividad maderera en promedio saca 3 árboles por hectárea. ¿Y cuáles son los árboles que saca? Aquellos que puede vender. ¿Y cuáles son los que venden? Los que a ustedes les interesan. Es decir, producimos un bien que es indispensable para la vida de todos nosotros. Lamentablemente aquí en la UTEPSA no hay mucha madera, lamentablemente. Yo hubiera dicho, esto es un tributo a la industria maderera, pero no es más industria, la industria metalúrgica, que dicho sea de paso es más contaminante que la maderera, ¿verdad? La madera es absolutamente reciclable. El uso del aprovechamiento de un bosque bajo las técnicas que nosotros llevamos a cabo es sustentable e indefinida en el tiempo. ¿Saben ustedes que un árbol es igual que un ser humano? Voy a decir que un hombre nace, crece, se reproduce, mira televisión y se muere. No, eso no hace el árbol. No mira tele, es la única diferencia con el ser humano el árbol. Nace, crece, se reproduce y muere. Y resulta que el árbol, desde que nace hasta que muere, secuestra uno de los gases más dañinos y perniciosos para la humanidad, como es el dióxido de carbono, que es el que está provocando el cambio climático. El árbol lo captura el dióxido de carbono. Ese árbol de ahí tiene dióxido de carbono capturado. Si ese árbol muere en pie, o si ese árbol, o sea, si muere en pie, cae y se pudre, todo el dióxido de carbono que secuestró durante 20, 30, 40, 50, 100 años, otra vez lo devuelve al medio ambiente y a la atmósfera. Si lo queman, mucho más rápido. Pero si yo ese árbol lo vuelvo una silla, una mesa, una cama, un vestidor, un piso, va a permanecer indefinidamente en el tiempo con el carbono secuestrado. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene la industria maderera en la conservación del medio ambiente. Por eso dije al principio, medio quejumbroso, ¿no es cierto? No nos conocen, nos distorsionan, pero es necesario empezar así para poderles a ustedes mostrar que lo que se dice de la actividad maderera no es cierto. Y voy a terminar con un último ejemplo que
que yo lo vi hace algunos años muy cerca de aquí, donde está la Cinecenter, no es Cinecenter, el mall el Ventura, está aquícito, ¿no? Acá, bueno. Cuando estaban construyendo el Ventura, me hubiera gustado tener una diapositiva, yo pasé una vez y veo que todo el frontis del Ventura tenía cerca, porque lo consulté, cerca de 23.000 puntales. ¿Saben lo que son los puntales? Los puntales son unos arbolitos, unos palitos así de delgaditos, que los asientan para poder ir construyendo. Ponen los andamios y después sobre eso van construyendo piso tras piso. Habían 23.000 puntales ahí en el Ventura. Todo el mundo pasaba y no sentía nada, decía qué hermoso lo están construyendo el Ventura, de aquí a poco vamos a ir a pirañar al Ventura. Bueno, un día antes en el periódico, un periódico del medio, mostraron la deforestación avanza irremediablemente y destruye los bosques de Santa Cruz, y muestran un camión con 3 troncas inmensas, así de grandes, inmensas. Y dicen, vean este crimen ambiental. Esas 3 troncas eran de árboles que ya habían dejado de mirar tele, ya estaban en su fase de declinación, es decir, pronto iban a caerse, se iban a podrir y no iban a servir de mucho. 3 árboles que ya servían más bien ¿para qué? Para generar economía, para generar empleo, para exportar y para que el rector pueda tener una linda cama en su casa o un buen living, comedor de madera que le iba a durar años de años. Y nadie se conmovía por esos 23.000 bebés que habían asesinado para ponerlos en el Ventura y construir un edificio, y nadie decía nada. No les importaron los 23.000 bebés, pero sí los 3 viejos esos, que más bien iban a ser útiles para la sociedad. Esos 23.000 puntales, después de su uso, el 50% termina siendo el churrasco del sábado de los albañiles. Vean ustedes las distorsiones, pero no es culpa de nadie. Es un problema de información. Es un problema de falta de comunicación. Y también atrás de esto han habido muchos intereses en el pasado que cuando comienzan estos movimientos ecologistas, no los buenos, sino los malos movimientos ecologistas, comienzan a distorsionar las cosas para pedir plata a los europeos y le digan aquí estamos trabajando por la ecología, y eso comenzaron a generar una imagen perversa, negativa del sector maderero, del sector forestal. Eso no sé si ha cambiado, pero algo ha mejorado. Y yo se lo quiero compartir a ustedes porque estas oportunidades no las tengo muy a menudo. Para por lo menos aquí unas 50 personas pueden irse hoy con una idea distinta de lo que es la actividad maderera y que puedan decir realmente habíamos estado equivocados. Desde que nacemos hasta que morimos estamos al lado de un pedazo de madera, ¿no? Con nuestra cuna y finalmente con nuestro ataúd, y nunca le damos la importancia y el valor que tienen. Y sin embargo, hay gente que critica a la industria, y cuando lo único que hace esa industria es proveerle a la sociedad, a ustedes, de un bien que es necesario e indispensable en su vida. Esa actividad maderera en Santa Cruz es tremendamente importante. Y ya le digo, bajo criterio de sustentabilidad. Y voy a hacer un pequeño complemento. Gary habló casi 20 minutos, yo voy a hablar un poquito menos. Voy a hacer un pequeño complemento. Ustedes saben que un árbol en el bosque, un árbol adulto que ya cumplió con su ciclo de vida, no deja que sus hijos nazcan o que sus hijos se regeneren y crezcan. ¿Por qué? Porque él ocupa un lugar en el bosque y sus hijos que nacen de su semilla crecen hasta cierta edad y de ahí se mueren porque no tienen espacio, porque no tienen luz. En cambio, si yo a ese árbol viejo
lo corto y genero empleo y genero productos y genero trabajo y genero divisas, genero economía, estoy haciendo otro favor increíble al medio ambiente, que es darle la oportunidad a que 2 o 3 de esos niños, antes de terminar en el churrasco del Ventura, de los albañiles, se conviertan en otros árboles que ocupan ese espacio de luz. Y así el bosque se regenera naturalmente y va a permanecer por siempre vigoroso y fuerte, generando un montón de servicios ambientales del que nos beneficiamos todos. ¿Cuáles son esos servicios ambientales? La captura del dióxido de carbono, el gas más dañino para el efecto invernadero. La generación de agua dulce. Gran parte del agua dulce, del agua que nosotros tomamos del grifo, se genera gracias a los bosques. Mucho del agua que tomamos es gracias a los bosques. La biodiversidad, ahí se desarrollan los animales con mucha mayor posibilidad de sobrevivir que en un área de deforestación para uso de otro tipo de actividades. Y no es que yo esté en contra de esas otras actividades, simplemente que la deforestación para otro uso debe ocurrir en áreas donde el suelo es apto para eso. Pero donde el suelo no es apto para hacer agricultura o ganadería, no deberían tumbarlo los bosques. Es más, esos bosques le van a servir a ellos para generarles humedad, para generarles lluvia, para evitar las sequías e incluso para evitar las inundaciones. Lo mismo nos pasa a nosotros con los servicios ambientales que genera un bosque en pie bien manejado. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene esta actividad económica, porque es la que mejor concilia sus intereses con los intereses de la sociedad cuando piensa en un medio ambiente sano, cuando piensa en una ecología estable, cuando desea que en junio, julio, agosto y septiembre no haya tanto humo como hay en estos días acá. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros no queremos que lo quemen los bosques. Eso es la actividad maderera. Anímense a investigarla un poquito y van a ver lo beneficioso que ella es para la sociedad desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de que se sirven de un bien indispensable para nuestra vida, menos para la UTEPSA, ¿no? Aunque vamos a promover que la UTEPSA compre madera, pisos de madera por lo menos. No lo digo en broma. Y cuán importante que es para la economía de la gente y del país. Solo como datos, a mí no me gusta dar muchos datos porque no soy bueno, los abogados nos chipamos con los datos, eso se lo dejamos a los del IPSE. Pero a ver, me he traído un copia aquí porque si no me olvido. Solo de manera bien facilita para que ustedes lo entiendan. Ustedes están en, tengo entendido, cuarto semestre, todavía no quinto, sexto semestre, ¿ves? Pero todavía le falta un poquito para terminar, entonces tengo que hablarle como abogado, así facilingo, para que le entiendan. A ver, Santa Cruz, y ahora voy a ir aterrizando en Santa Cruz y voy a terminar agarrándome de algo de lo que decía Gary. El 60% de la madera que se produce en Bolivia viene de Santa Cruz, el 60%. Y se produce madera en Cochabamba, en el Beni, en La Paz, en Pando, en Chuquisaca y en Tarija. Solo Oruro y Potosí no producen madera, pero el 60% sale de aquí. Fíjense ustedes la importancia que tiene esta industria para Santa Cruz y para Bolivia. Otro dato importante es que de las exportaciones totales del sector maderero, que el año 2021 estuvo cerca de 96 millones de dólares, el 63% se originan en Santa Cruz. Es decir, más de 50 millones de dólares de esos 96 se generan en Santa Cruz.
En los últimos 10 años, la contribución a la economía del departamento del sector maderero cruceño está cerca de los 368 millones de dólares. ¿Dónde van nuestras exportaciones? Nuestras exportaciones principalmente van a los Estados Unidos, un 29, casi 30%, a la zona ALADI, que es Latinoamérica, ¿no? Un 26%, al Asia, 24%, y a la Unión Europea, 15%. Es decir, desde aquí exportamos a todas esas regiones del mundo. Y un dato importantísimo del que hay que sentir un poco de orgullo: no exportamos materia prima. La materia prima en la industria maderera es la tronca. O sea, nunca hemos exportado troncas nosotros. Siempre hemos exportado productos con valor agregado, productos acabados y productos semiacabados. ¿Y cuáles son los porcentajes? 60% de los productos exportados son acabados, terminados. Muebles, puertas, pisos, láminas entre los más importantes. Y solo un 40% son productos semiacabados, como son las tablas secadas y cepilladas en 2 o en 4 lados. Entonces, esto les demuestra a ustedes que es una industria que en términos de desarrollo industrial está bastante bien también. Y finalmente, un elemento de orden socioeconómico. Bolivia genera alrededor de 270.000 empleos entre directos e indirectos en la industria forestal, en la industria maderera, de los cuales el 60% se generan en Santa Cruz. Más de 160.000 empleos genera la industria maderera en Santa Cruz. Con 2 datos adicionales: el impacto rural de esta actividad, es decir, la mano de obra en el campo, en los pueblos, en las provincias, es altísima, es más o menos de un 65%. Y otro factor importantísimo también es el trabajo femenino. La cantidad de mujeres que trabajan en la industria maderera, miren ustedes, quién creyera que no sea así, pero está por arriba del 40%, especialmente en la parte industrial. Si ustedes van a una industria de maderas acá en Santa Cruz, se van a sorprender de ver la cantidad de damas que trabajan en la industria de la madera. Entonces, con esto yo quiero cerrar. Espero haber sido entendido en el sentido de que ustedes probablemente por primera vez han escuchado de la industria maderera en su vida, ¿no? Espero que lo hayan entendido, que la reconozcan y que la ponderen así como ha ponderado Gary el modelo de desarrollo que tiene Santa Cruz. Y es que no podemos dejar de sentir orgullo por lo que ha hecho esta región, pero ese orgullo no debe ser para volvernos soberbios, no debe ser para creernos, iba a usar un término muy vulgar, pero mejor no, por ahí se enoja el rector, para creernos acá el rey Carlos que ahora está de moda. No, ese modelo que hemos construido todos acá, todos sin excepción, los nacidos y los que venimos, debe ser un patrimonio nacional y debe ser entendido por todo Bolivia como un patrimonio nacional. No podemos trasladarlo el modelo de desarrollo cruceño a Oruro, no se puede. Lo que se puede trasladar es la convicción, la ideología, la composición, la innovación. Eso es lo que se puede trasladar, eso es lo que se debe copiar con la mayor humildad. Nosotros estamos en condiciones de contribuir a Bolivia de una manera extraordinaria si nos permitieran
replicar la ideología del modelo. Yo creo que allí podríamos tener un rol protagónico muchísimo más importante y mucho más conciliador de la bolivianidad, así como la hemos logrado al interior del departamento. Y ese es un motivo de orgullo sano que deberíamos sentir todos y cada uno de nosotros. Los que vivimos aquí, los que trabajamos aquí, para que no se pierda, para que no lo destruyan, es decir, para que lo defendamos, pero al mismo tiempo para reproducirlo en cuanto a su ideología, a su composición filosófica, poderlo compartir con el resto del país, porque creemos que a Bolivia le va a ir mejor si aplicamos estas recetas del modelo de desarrollo cruceño. Yo les agradezco por su tiempo y por la invitación a las autoridades de la universidad. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Bueno, ahora toca el turno de otra institución aliada, que es la Cámara de Comercio, de Industria, Servicio y Turismo, pero más conocida como CAINCO, quien representa al sector empresarial promoviendo el desarrollo y la competitividad de las empresas a través de una plataforma de servicios, contribuyendo al progreso económico y social de Bolivia. Realizan proyectos y propuestas técnicas, además gestionan y representan a sus afiliados para mejorar normativas y coordinando con autoridades departamentales y nacionales. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Sergio Angulo, subgerente de Desarrollo Sectorial de CAINCO. Muy buenos días a todos los presentes, al ingeniero Natup, por supuesto, al rector de esta importante universidad, a la licenciada María René también por la invitación, jefa de carrera, a las distintas instituciones, IPSE, Cámara Forestal, CADEX y por supuesto a ustedes estudiantes con los cuales me identifico personalmente porque he visitado mucho esta universidad, he estado en las aulas también y bueno, si bien no soy profesional de la universidad, pero he participado en muchos cursos y me identifico mucho con la filosofía también institucional que tiene esta importante casa de estudios. En esta oportunidad, bueno, vengo en representación de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia, que si bien es una institución con más de 100 años de vida institucional y que comparte una filosofía que es parte de la identidad cruceña, boliviana, y que comparte también la visión expresada por mis anteriores colegas, que parte del desarrollo de Santa Cruz y de Bolivia es la institucionalidad. Santa Cruz y CAINCO es cabalmente ese ejemplo de éxito, y dentro de CAINCO, y específicamente el rol que tengo dentro de la institución cabalmente, es poder apoyar y consolidar también cámaras sectoriales. CAINCO es una institución con más de 1.500 afiliados, pero dentro de esos 1.500 afiliados tenemos también cámaras de ciertos rubros estratégicos para la economía boliviana, al cual apoyamos, promovemos y consolidamos. Dentro de esas cámaras, simplemente como ejemplo, está la Cámara Departamental de Hotelería, Cámara de Gastronomía, la Asociación Boliviana de Supermercados, Asociación Boliviana de Cadenas de Farmacias, y puedo continuar así. Trabajamos con cerca de 20 sectores, cámaras, asociaciones sectoriales, que es fruto a uno de esos factores de desarrollo de la ciudad, del departamento y del país, pero ya puesto en práctica. En ese sentido, hace unos 2 años atrás, desde CAINCO, y ahora vengo a hablar un poco en realidad, una de las iniciativas y proyectos estratégicos que tenemos como institución, que es la industria de reuniones y la industria de convenciones. Ustedes no sé si han escuchado, si bien esto es parte de la industria del turismo, de esa industria sin chimeneas, pero muchas veces, como bien decían anteriormente, no existe esa información o hay una desinformación sobre la importancia de esta industria. Aquí
Nosotros lo hemos llamado el Santa Cruz Convention and Visitors Bureau, que es una iniciativa nuevamente que reúne no solamente a una cámara sectorial o a CAINCO, sino a distintas cámaras enfocadas a un objetivo en común, que es posicionar a Santa Cruz como sede preferencial de eventos internacionales. Ustedes no se imaginan el impacto que tiene la organización de eventos. Este es un evento, pero imagínense esto multiplicado por 100, por 1000, por cientos de miles, y Santa Cruz ya se encuentra en esa condición de poder albergar nuevamente eventos de gran impacto. Imagínense nuevamente traer una Copa América a Bolivia, imagínense traer nuevamente una cumbre de presidentes como fue en el año 97, imagínense nuevamente traer un encuentro de la Asociación Latinoamericana o Mundial de Universidades, imagínense traer un encuentro o un congreso internacional de la Asociación de Estudiantes o la Asociación Latinoamericana de Odontología. Eso es lo que estamos enfocando nosotros. Santa Cruz ya cuenta con todos esos recursos para poder albergar y atraer eventos que generen un impacto económico y social muy importante en términos también de conocimiento, en beneficio de la comunidad estudiantil, en beneficio de la comunidad empresarial y en beneficio del país. El buró, perdón, no sé si... Creo que lo voy a hacer. No sé si funciona esto. Perdón. Ahora sí. El buró, como bien les mencionaba, es una instancia privada que funciona al interior de CAINCO y nuevamente que tiene esa finalidad de posicionar a Santa Cruz como destino preferencial. Cuando hablamos de eventos, hablamos de congresos, de ferias, de exhibiciones, hablamos también de una serie de actividades que reúne personas. Santa Cruz ya cuenta con esa capacidad. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de industria y por qué desde CAINCO estamos apostando junto al sector turístico en general a este tipo de actividades? Primero, porque esta industria genera en promedio 3 a 4 veces más gastos que el turista vacacional, sin desmerecer, por supuesto, al turista vacacional o al turista o al turismo de recepciones que llega, pero este tipo de turismo de congresos, imagínense, un congresista, un participante a un congreso tiene mayor disponibilidad de pago, entonces genera y gasta en realidad en la economía local y tiene un efecto multiplicador mayor. Reduce la estacionalidad de eventos, contribuye a la regeneración del destino y promueve la divulgación de conocimiento, además de potenciar la innovación y creatividad. Valores que son parte de nuestra identidad y que por supuesto lo mostramos ante los ojos del mundo entero. Este tipo de industria, por supuesto, datos prepandemia, ha generado al menos más de 15,000 eventos en Latinoamérica, 15,000 eventos, pero cuando hablamos de eventos que cumplen este tipo de características, que tienen cierta periodicidad en cuanto a la organización y realización, tiene una rotación de sedes y al menos alberga 50 personas. Hay un mercado cautivo, aunque no lo crean, donde las mismas asociaciones internacionales buscan dónde realizar un evento, buscan una sede, y son las ciudades como Santa Cruz que postulan para atraer esa sede y tener un impacto en la economía boliviana, en la economía cruceña. Esta industria, que bueno, aquí lo llamamos MICE por sus siglas en inglés, que son Meetings, Incentives, Conference and Exhibitions, que es en realidad ese sinónimo de reuniones, ha albergado cerca de 5 millones de personas en el mundo, datos prepandemia. Esta misma industria genera, y datos oficiales de la Asociación Internacional de Convenciones, movimiento por alrededor del 54,000 millones de dólares en los últimos 5 años. Nuevamente, datos de prepandemia. Sin duda, ese tipo de información a nivel global genera una oportunidad que Santa Cruz y Bolivia no lo puede desaprovechar.
con un gasto promedio por día de un participante en un congreso de $680, datos oficiales, pero en Latinoamérica por alrededor de $500 y por una permanencia promedio de días de 5. Y generalmente la persona que llega y que por supuesto ve lo cálido y lo bonito que es el lugar, tiende a volver ya con la familia. Santa Cruz puede convertirse en un referente en la organización de este tipo de eventos. Nosotros creemos que sí, y por eso en realidad estamos trabajando de manera coordinada e interinstitucionalizada para poder atraer este tipo de eventos. Primero, ¿por qué? Y lo mencionaron anteriormente, Bolivia y Santa Cruz está posicionada en el corazón de Sudamérica. Y esto es un factor y una ventaja competitiva en términos de conectividad que se tiene que aún explotar más. Segundo, porque a la hora de organizar un evento, un congreso, una feria, sin duda el tema de precios es importante. Y Bolivia, Santa Cruz, en comparación a otra ciudad, a un Lima, a un Río de Janeiro, a un Santiago de Chile o a un Buenos Aires, tiene precios competitivos. Santa Cruz ya cuenta con toda esa infraestructura, tanto hotelera, centros de convenciones, simplemente para que se den una idea. En 5 estrellas hay más de 1,000 camas disponibles por noche y hay más de 30,000 metros cuadrados en salas de exhibición para poder ofertar al mundo entero. La oferta gastronómica ya es y tiene un enfoque internacional, se tiene sin duda un clima y eso es un factor que también hay que potenciarlo, agradable a nivel nacional. La seguridad, ustedes me dirán, pero no, Santa Cruz es bastante inseguro. En realidad, si comparamos los índices delincuenciales de un Río de Janeiro, de un São Paulo, frente a nuestra realidad, Santa Cruz goza todavía de esa posibilidad de salir a caminar, muchas veces, frente a otro tipo de ciudades que viene a ser otra ventaja. Esto es un ejemplo de cómo Santa Cruz está creciendo desde los años 60 a la actualidad, donde Santa Cruz muestra ya el desarrollo no solamente como visión ciudad, sino como visión metropolitana. Y ahí podemos ver los habitantes que se ha tenido, bueno, que se tiene en realidad en la actualidad, pero de aquí a 15 minutos llegamos a 1.7, a media hora llegamos a 1.9, a 45 minutos llegamos a 2.1 y a 1 hora a 2.2, 2.3 millones de personas. O sea, realmente estamos hablando que Santa Cruz ya cuenta con toda esa densidad poblacional como para poder también organizar no solamente eventos internacionales, sino también nacionales de mucho peso a nivel Bolivia. Esto es otro ejemplo que muestra el desarrollo y el impacto que tiene Santa Cruz al estar geolocalizado estratégicamente en el corazón de Sudamérica. Miren, a 1 hora llegamos en avión a 4.6 millones de personas, pero a 4 horas llegamos a cerca de 145 millones de personas. Nuevamente, otro punto a favor y otra ventaja competitiva que tenemos desde un punto de vista del inversionista, como también desde un punto de vista para organizar un evento en Sudamérica. La conectividad sin duda es de vital importancia a la hora de organizar este tipo de actividades y Santa Cruz tiene que desarrollar más este factor, cuenta con algunas conexiones directas, pero se tiene que sin duda fortalecer esto. Esto ya lo dijeron, Santa Cruz es el motor de la economía boliviana, aportando con 1/3 del PIB, además de tener un crecimiento sostenido y promedio cerca del 7% en comparación al eje troncal, y cuenta con una población económicamente activa lista para poder ofrecer esa mano de obra para organizar este tipo de actividades que es intensivo en mano de obra. Nuevamente, este es simplemente un ejemplo de la membresía que tiene este buró que se convierte en este coordinador o esta oficina que va a promover la ciudad de Santa Cruz para atraer eventos internacionales. Y aquí vemos la unión de la institucionalidad, Cámara Hotelera, Cámara Gastronómica, Cámara de Comercio Internacional, CAINCO, la feria y todos los hoteles 5 estrellas, agencias de viajes, aerolíneas e incluso el sector público que juega un rol importante en el marco de esta alianza público-privada para trabajar en beneficio del país, del departamento. El buró ya es afiliado a organismos internacionales y la gran ventaja es que ya coloca a Santa Cruz dentro de ese concierto internacional de oportunidades. Nos reuníamos, por ejemplo, en Salta antes de la pandemia y
nos decían, nosotros vamos rotando constantemente, tenemos un evento de 1000 personas y vamos rotando por toda Sudamérica, pero nunca se nos ha acercado una oficina, un buró, a ofrecer cabalmente Santa Cruz para poder ir visitar el hotel, la gastronomía, el centro de eventos. Las universidades juegan un rol muy importante en esto, porque gran parte de los eventos, y hasta estadísticamente está comprobado, se hacen en las universidades porque cuentan con la infraestructura. Entonces, nuevamente, esto puede ser un factor todavía de mucho interés y beneficio para las universidades. Se han firmado convenios de cooperación con distintos burós de la ciudad y, por supuesto, el buró como tal está trabajando actualmente con distintas entidades públicas en beneficio de mejorar la experiencia del visitante. Eso es un resumen del trabajo que se está realizando, pero ¿cuál es el mensaje que queremos dejar aquí para la comunidad estudiantil y, por supuesto, para todos los actores de interés? El turismo, sin duda, es un componente estratégico de la economía, es la industria, sin chimeneas, que aporta, y en muchos casos y en muchos países, gran parte del PIB. Sin embargo, falta mucho aún por explotar. Tiene un potencial muy grande y específicamente este segmento del turismo, el turismo de congresos y convenciones, o la industria MICE, como lo decía previamente, es una de las industrias que mueve mucho dinero a nivel internacional y Santa Cruz tiene que fortalecer y potenciar ese tipo de actividades que permitan atraer eventos internacionales de renombre. Y nuevamente, esto tiene un efecto multiplicador en toda la economía, donde se beneficia desde el artesano, porque vende sus souvenirs, hasta el hotel 5 estrellas. Con eso espero que realmente les sea de mucha utilidad, porque esto se va a seguir trabajando, fortaleciendo, y sin duda la comunidad estudiantil va a jugar un rol muy importante en el desarrollo del buró. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Y para finalizar, tenemos a la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones, más conocida como CADEX, una entidad que representa a empresas del rubro exportador, que además promueve la exportación de bienes y de servicios producidos en la región y del país a través de distintos mecanismos establecidos. Gestiona e implementa diversos servicios de asistencia técnica para las empresas exportadoras, y en su representación tenemos al licenciado Rafael Riva, gerente técnico. Gracias, muy buenos días. Agradecer al rector y a María René por la invitación. Un cordial saludo a todos los estudiantes que, como dijo Gary, que me antecedió, no son el futuro, sino son el presente, porque desde ahora están construyendo lo que va a venir de aquí en adelante. Han visto que el nombre de CADEX no solo está asociado a las exportaciones, sino a la logística y la promoción de inversiones, que consideramos que son aspectos fundamentales y complementarios que forman parte del desarrollo económico de la región y del país. Bueno, algunos indicadores económicos rapiditos. Ya lo había mencionado Gary, por eso lo paso un poco más rápido. Me voy a usar Mil disculpas, ahora así estoy mejor. Eso es lo que el 30% del PIB de Bolivia. El ingreso per cápita en la región de Santa Cruz es mayor que el promedio de todo Bolivia. El crecimiento promedio es del 6,2%. Y la inflación acumulada que se tuvo del 2016 al 2021 es el 6%, mientras que en Bolivia la inflación fue mucho mayor en el mismo periodo. El mercado de trabajo, recibimos 65.000 habitantes cada año, con una población cercana al 1,5
de habitantes, pero con una población en edad de trabajar de más de 2 millones. Es decir, que la población económicamente activa es, con empleo oficial obviamente, está sobre el 1.5 millones de personas y la población completamente ocupada 1.4. La desocupación es baja. Los indicadores sociales, el índice de desarrollo humano, el 0,7, que es lo que mencionaba Gary, la pobreza más baja de todo el país. Y el nivel de instrucción, que ese es un dato interesante, que es lo que va a formar las capacidades para apuntalar el desarrollo de la región y del país, es interesante. De cada 100 estudiantes, 42 completan la secundaria, 35 están en educación superior, dentro de ese 35% están ustedes. Hay 28 universidades, entonces las oportunidades para educarse, para formarse, son amplias dentro del departamento. La cobertura de servicios básicos, vale decir agua, energía eléctrica y telecomunicaciones, es la más densa del país, 92%. Pero en el ámbito logístico, que es algo importante para lo que es el comercio exterior, Santa Cruz tiene una conectividad por modo ferroviario y se conecta con Brasil, con Argentina, a través de líneas férreas de más o menos 600 kilómetros que transportan millones de toneladas de carga, no solo de exportación, también de importación y para el consumo interno. En la conectividad carretera podemos llegar por carreteras pavimentadas a los principales pasos fronterizos. Tenemos el principal aeropuerto de Bolivia, que para el proyecto que está manejando CAINCO es fundamental. Y a diferencia del resto de los otros departamentos, excepto Beni, tenemos una conectividad fluvio-marítima a través de lo que es la hidrovía Paraguay-Paraná. Que en año, por esa ruta, aproximadamente 2 millones de toneladas de comercio exterior son transportados. Bueno, no se ve muy bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Santa Cruz? Santa Cruz, ya hablando en términos de exportación, es el principal departamento de exportaciones no tradicionales. Si apreciamos al lado izquierdo la línea celeste, que no puedo apuntar con esto, supera ampliamente las exportaciones locales o regionales de hidrocarburos y ni qué decir de minería, que es la línea verde que está abajo. Entonces, la producción, la vocación productiva exportadora de la región está fuertemente concentrada en el sector agroindustrial, en el sector forestal, pero también en el sector manufacturero. La industria o la explotación de yacimientos mineros no se está dando, se ha incrementado este año por un efecto básicamente precio del mineral de hierro que ha empezado a salir por la ruta que les mencionaba, que es la hidrovía Paraguay-Paraná. Y aquí quisiera detenerme un poco. El destino de las exportaciones de Santa Cruz. Santa Cruz como departamento, con su producción exportable, llega a más de 100 países del mundo. A lugares tan lejanos como Australia, Nueva Zelanda, Rusia, China, en fin, un montón de lugares. Tan solo en las exportaciones no tradicionales, que son el fuerte del departamento, el año 2021 hemos alcanzado 80 países. Si bien las exportaciones, hablando en términos de productos, están concentradas en cantidad en la parte agrícola, agroindustrial y pecuaria, pero hay
373 productos no tradicionales que exporta Santa Cruz. No es un dato muy conocido porque simplemente nos acordamos de la soya, del azúcar, del alcohol, un poco menos conocido el tema forestal en cuanto a la madera cerrada, pero también exportamos otro tipo de bienes manufacturados como ser acumuladores eléctricos, baterías, todo lo que es la línea de frenos, embrague, confecciones, en fin, un sinfín de productos que llevan lo que nosotros como institución hemos denominado el orgullo exportador, porque estas cifras son para estar orgullosos. Pero también nos plantean desafíos para seguir consolidar esta situación y seguir creciendo. Lo que les mencionaba era el año 2021, pero ¿qué ha pasado en los primeros 7 meses de este año? Son 72 países a los que han llegado las exportaciones no tradicionales, son 1.878 millones de dólares. Y en el tema minero, a pesar de que tan solo tenemos 7 productos del área minera, han representado 47 millones de dólares y llegamos a 20 países en 7 meses. Y esto tiende a crecer en lo que resta del año. Hidrocarburos no solo van a Argentina y Brasil en temas de gas, sino son 18 países a los cuales venimos exportando productos de este sector. Un proyecto que venimos trabajando con la sociedad de ingenieros y otros gremios como los arquitectos es construir o consolidar lo que se llama Santa Cruz Metrópoli, que es algo importante para el desarrollo regional. Y este proyecto está básicamente en 8 ejes de trabajo. El primero, que es el Hub Viru Viru, que es de suma importancia no solo para consolidar exportaciones de otros productos como frutas frescas o bienes de alto valor agregado que tienen que ser transportados vía aérea por las características y la seguridad que nos da, pero también nos da para desarrollar toda una industria de servicios que bien la mencionaba Sergio en su intervención. El Hub de Viru Viru no solo tiene que consolidarse como un distribuidor de pasajeros y carga, sino también de carga. Y la conectividad es un aspecto fundamental que estamos trabajando en este sentido. ¿Por qué? Porque un turista, ya sea un turista de convenciones o un turista vacacional, no quiere tardar entre 18 y 24 horas para llegar a su destino. Además, esperando conexiones de 3, 4, 5, hasta 10 horas para poder tomar el siguiente vuelo. Lo que necesita son conexiones lo más directas posible. Y para ello, no solo es necesario en lo que es el tema del hub, la construcción de la infraestructura, que si bien es importante, pero tenemos que replantear otros aspectos interesantes, que es todo lo que son procedimientos y servicios de atención al pasajero y la carga. Después de 24 horas de viajar, lo último que uno quiere es pasar 2 horas en cola esperando el servicio de migración o el servicio sanitario. Y eso es lo que pasa. Lo propio para despachar carga. Y les hablaba del tema de la conectividad, que es importante, y ese es el planteamiento que en la mesa del Hub Viru Viru se está proponiendo al Estado central, de que se revise la política aeronáutica de Bolivia de modo que se incentive el ingreso de nuevas líneas aéreas, de modo que tengamos más opciones de conectividad, no solo a llegar a los pocos destinos que tenemos ahora, sino llegar al mundo entero. Para ello debemos dejar el proteccionismo que se tiene. Bueno, el tren metropolitano también para lo que es el movimiento de la población en los 8 municipios que componen la región metropolitana. ¿Por qué?
Porque el trabajo o los trabajadores se movilizan de Santa Cruz a Montero, a Guarnes, a Cotoca, hacia La Guardia, hacia El Torno, diariamente. Y necesitamos un sistema de transporte eficiente que pueda mover a esos trabajadores para que vayan a las industrias, para producir para el mercado interno y también para exportar. No dejamos dentro de lo que es el proyecto de metropolización los corredores verdes, porque tiene que ser Santa Cruz una ciudad sustentable, ambientalmente amigable. El sistema gris metropolitano, que básicamente es el sistema de interconexión terrestre que compondría todo lo que es la conexión carretera entre los municipios y la conexión de Santa Cruz departamento con otras ciudades de Bolivia y con la frontera. El tema logístico, industrial, para prestar servicio a toda la industria que se vaya a formar, y algo importante, la formación de capital humano, donde las universidades juegan un papel fundamental, replanteando todo lo que es las carreras que se vayan a demandar en el futuro. Hay carreras u oficios que van a ir desapareciendo con el tiempo, con la consolidación de la tecnología y de las telecomunicaciones, y hay carreras que van a ir siendo demandadas nuevamente, y para consolidar todo este proyecto es importante. Vivienda para lo que es el crecimiento. Se estima que en los próximos 10 años van a haber 5 millones de personas en el área metropolitana de Santa Cruz. Y todas esas personas necesitan servicios, trabajo y dónde dormir. Y el último punto es la revalorización del centro histórico. Y dirán, ¿por qué una Cámara de Exportadores está metido en todo esto? Porque nosotros consideramos que la conectividad, el desarrollo industrial, el desarrollo de los recursos humanos y la preservación de nuestro patrimonio histórico es importante para poder consolidarnos como una región productiva, como una región exportadora. Y otro punto importante que se me pasaba en lo que es la formación de capital humano, tenemos que formar no empleados, sino tenemos que formar emprendedores, empresarios, que dejen de mirar el mercado interno como lo último, sino que puedan mirar más allá de las fronteras y aplicar todos sus conocimientos. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que vemos en lo que es para los próximos años? El primer desafío, cambiar nuestra mentalidad, tener una cultura de productividad y excelencia. Y otro, que no lo puse, pero tenemos que sacarnos el chip del bloqueo. Cualquier dificultad que tiene un poblador dentro de Bolivia, lo primero que hace es ir y trancar la calle. Y eso está en contra de todo lo que es esa cultura de productividad y excelencia que estamos pregonando. El desafío que tenemos como gremio y también la academia es formar y desarrollar capacidades acordes a los avances de la tecnología y las demandas del siglo XXI. Un tema importante es mejorar la productividad de todos los eslabones, de todas las cadenas productivas, pero en todos los eslabones, no solo en la parte primaria, sino en la transformación, en todo lo que son los servicios, en la distribución. Veíamos que había 373 productos, pero queremos llegar a 1000 productos. Entonces, diversificar la oferta exportable. Y ya no llegar a los 100 países, llegar a 180 países, a todos los países que conforman el planeta. Pero para ello necesitamos también fortalecer nuestras instituciones, todas las instituciones que tienen algo que ver con el comercio exterior, a través de certificaciones, autorizaciones, licencias que dan. Y para la región es importante el SENASAC, porque nuestra vocación es agrícola, pecuaria, forestal. Y esa autoridad puede ayudarnos o entorpecernos para desarrollar comercio, para abrir nuevos mercados.
Como región, por la vocación productiva que tenemos, somos una fuente importante de alimentos, no solo para Bolivia. Gary nos hablaba de un 76% de producción de alimentos que se generan desde Santa Cruz para Bolivia. Exacto. Bueno, y la vocación que tenemos es eso, producir alimentos para Bolivia. Hay una estimación que nos dice que el mundo va a demandar un 15% más de proteínas a lo largo de los próximos años. No solo animales, sino también vegetales. Y la región es lo que produce. Producimos carne bovina, de cerdo, pollos, todo lo que son cereales que tienen un buen aporte proteico para la población. Hay una coyuntura importante de precios internacionales altos, producto de los conflictos sociales que se vienen viviendo en el mundo, pero no lo estamos pudiendo aprovechar por la baja productividad. Mientras en una hectárea en Bolivia se producen 3,5, 4 toneladas de maíz, por ejemplo, nuestros vecinos están produciendo 7, 8 y hasta 10 toneladas en la misma superficie. Eso aplicando tecnología. Por lo tanto, es posible, con la incorporación de la tecnología, triplicar en el corto plazo la producción de grano. Y esa producción de grano va a significar aumentar la producción de pecuaria, pero también aumentar la exportación de esos productos y de los derivados. Otro desafío importante, y esa es una visión que tenemos como institución, es convertir a Bolivia y especialmente a Santa Cruz en un eje de integración logística. Estamos en el centro geográfico de Sudamérica. Y esa, por un lado, es una ventaja, pero también es una desventaja. Es una desventaja porque estamos muy lejos del agua y el comercio lo que necesita es estar lo más cerca posible del agua, ya sea de un río o de un mar, debido a que eso minimiza los costos de los fletes, el costo de transporte, por lo tanto hace más competitivo un producto en el mercado exterior. Pero si podemos traducir con trabajo e integración física a través de carreteras, ferrovías, el mismo hub, el aprovechamiento de las vías navegables que tenemos, como la hidrovía Paraguay-Paraná, el eje Chilo-Mamoré, que sale al Atlántico a través del río Amazonas, podemos no solo dar servicios a la carga que se genera dentro de Santa Cruz, dentro de Bolivia, sino también en la carga en tránsito. Hicimos algunos cálculos muy a lápiz grueso y de los 4 estados del Brasil que son limítrofes con Bolivia, aproximadamente 10 millones de toneladas se transportan al Asia. Y esas 10 millones de toneladas fácilmente, en vez de cruzar todo Brasil y llegar al puerto de Santos o Paranaguá, podrían cruzar por Bolivia para ser embarcados en puertos del Pacífico y generar toda una industria de servicios a la carga pesada. Que eso redunda en que se puede desarrollar todo un servicio de mantenimiento de camiones, hotelería, lugares de descanso para los transportistas, mecánica, servicios de alimentación, servicios aduaneros, agentes de carga, en fin, una serie de servicios que podrían dinamizar y mejorar la economía del país. Entonces, esa visión de podernos convertir en el eje integrador va a redundar no solo en una exportación de bienes, sino en el desarrollo de servicios dentro del país. Pero para ello tenemos que resolver algunos problemas, ¿no? Han escuchado, me imagino, estudiantes de comercio exterior de los corredores bioceánicos, y hay una gran polémica porque Brasil, Argentina, Paraguay están obviando, entre comillas, digamos, obviando a Bolivia en un eje o en un corredor de salida, en un corredor bioceánico. Bolivia actualmente cuenta ya con un corredor bioceánico que pasa por Santa Cruz.
que es la ruta que ingresa Puerto Suárez, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, y ahí se bifurca para ir hacia La Paz, a los puertos de Perú o a los puertos de Chile. ¿Por qué no la usan nuestros países vecinos? Algo importante dentro del comercio es la previsibilidad. Si yo demando como un importador carga o un producto, tengo que estar seguro que va a llegar cuando le necesite. Y el tema de los bloqueos, el tener que esperar 1, 2, 3, 4 días en frontera para poder hacer los documentos necesarios para que ingrese o salga un camión, eso también atenta contra la consolidación de ese corredor. Entonces, los corredores de exportación, los corredores de comercio, no solo son la infraestructura, sino también los servicios, la agilidad. Y es lo mismo que les decía del hub. Podemos tener un maravilloso aeropuerto con 4 pistas como lo hemos proyectado, una infraestructura espectacular, pero igual un pasajero, la carga tiene que esperar 4 horas para poder ser liberada, o un avión tiene que estar parado ese tiempo descargando pasajeros y carga o subiendo pasajeros y carga, y esos son costos y nadie va a querer utilizar nuestro hub o nuestras carreteras si estamos con ellos. Por eso es importante lo que dice, el chip de la excelencia, de la productividad y la eficiencia. ¿Qué oportunidades? Y con esto quiero concluir, podemos identificar. Lo primero es desarrollar la cultura emprendedora dentro de los estudiantes, de la población en general. Les hablaba de diversificar los productos, y hay sectores interesantes como los superalimentos, la chía, amaranto, otros productos nobles que están siendo demandados en el mundo. El desarrollo de la exportación de servicios. Les hablaba de los servicios logísticos, pero también todo lo que está relacionado con la tecnología, software, las aplicaciones móviles, el Big Data, los centros de datos que pueden construirse, ciudades del conocimiento. Y también servicios profesionales de ingeniería, diseño, que son parte de lo que es una exportación de servicios. Entrar en la era del conocimiento, a través de ciudades del conocimiento, data centers e infraestructuras que ahora no están siendo incentivadas por el Estado en ninguno de sus 3 niveles, pero representan oportunidades para este siglo XXI. Finalmente, y algo que caracteriza al sector exportador, es eso, la perseverancia. Y una empresa exitosa o una persona exitosa lo logra con esfuerzos repetidos de día a día. Gracias. Agradecemos la intervención de nuestros invitados y ahora vamos a abrir paso a preguntas o consultas que tengan para nuestros panelistas. Si por favor levantan la mano. Muy bien, entonces seguimos y por favor vamos a pedir ahora la presencia de nuestro rector, el ingeniero Rubén Dabdú, quien dará uso de la palabra para el cierre del evento y la entrega de certificados a nuestros invitados. Hemos tenido 1 hora y media de exposición muy, pero muy importante, con mucha información para el futuro de ustedes. Toda esta información que han traído ellos, esta institucionalidad cruceña que nosotros tenemos acá en Santa Cruz, que se ha construido en todos estos años, es una información valiosísima para los emprendimientos de usted, su sueño de él, la empresa que quiere construir él, los ingenieros que están aquí, la potencialidad que va a haber en Santa Cruz. Valoren esta información, porque esto es para ustedes. Fíjense, retrocediendo, cuando llegó Ñuflo de Chávez y se mezcló
y formó esta identidad camba cruceña. Fíjense, ellos fueron expansionistas, conquistadores, y fueron construyendo una Santa Cruz grande que llegamos hasta Pando, porque Santa Cruz era Santa Cruz, Beni, Pando, el norte de La Paz, parte del Chapare. Todo eso era poblado por gente que salió de San José de Chiquito. Gente que fue conquistando y construyendo. O sea que nosotros tenemos en el ADN el emprendimiento, el expandir, el crecer. Y estamos ubicados, como dijo Gary, en un punto central de Sudamérica. Somos el epicentro de Sudamérica. Y ese desafío la UTEPSA lo ha asumido. Nosotros queremos ser la universidad, el centro académico universitario de Sudamérica. Nosotros ese desafío lo hemos asumido y lo queremos hacer. Y lo vamos a construir junto con todos ustedes. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener sus empresas, soñar en grande, crecer y construir todo lo que ustedes quieren hacer. Y es entre todos. Aquí Santa Cruz se ha construido con la gente que nació, la que vino y la que quiere trabajar. Por eso Santa Cruz es lo que es hoy día. Fueron 60 años nada más cuando recién Bolivia unió a Santa Cruz a su territorio. Porque antes mi abuelo era en mula que iba a Cochabamba. Imagínense, yo tengo 55 años y yo vi colocar la loseta en la calle Libertad, esquina Cuellar. Estoy hablando a 4 cuadras de la plaza principal. Yo jugaba fútbol en la calle de tierra. Jugaba a que pase el auto rojo que nunca pasaba porque no existía. Eso era lo que yo jugaba. Estamos hablando hace poco tiempo atrás. Y en este tiempo, todo este potencial que nosotros tenemos como la identidad cruceña, desarrollamos esta riqueza. Todos, sin excepción. Todos. Y le digo más, ustedes decían que necesitamos emprendedores. Nuestro eslogan de la universidad es educar para emprender y servir. Aquí no hacemos funcionarios ni empleados, aquí hacemos emprendedores y empresarios. Y eso es lo que son ustedes. Pero tienen que ustedes decidirlo serlo. Porque de nada me sirve a mí yo darle si ustedes no quieren ser. Ustedes tienen que desafiarse a conquistar el mundo. Y eso es lo importante. Somos una universidad tecnológica, tenemos ingeniería, estamos a la vanguardia de las necesidades, de las competencias y habilidades que se necesitan para construir todo lo que ustedes han dicho. Tengo un compromiso con Bubi y la Cámara Forestal, tengo que poner piso de madera, en algún lado pero vamos a poner. Pero él no dijo nada, que los escritorios son de madera, así que también usamos eso. El asiento. Sergio habló de poner eventos, traer eventos. El 2024 nosotros vamos a ser sede de la reunión de la Unión de las Universidades de América Latina y el Caribe aquí en Santa Cruz, y va a ser la Universidad UTEPSA la que va a gestionar eso. O sea que estamos en ese camino. La parte de exportación, tenemos muchos estudiantes nuestros de comercio internacional que están haciendo pasantía y están buscando la parte logística. Entonces aquí tenemos la formación del capital humano que se necesita para esta visión que se está hablando hoy día aquí. Pero todo depende de ustedes qué es lo que quieren ser. Y ustedes tienen que definirse. Y eso es lo importante. Así que agradecer a todas estas instituciones aquí presentes por toda esta información valiosa que nos han dado. María René, espectacular este foro. Te agradecemos muchísimo. Yo aprendí bastante. Aprendí mucho de la madera que no sabía. Gracias, Bubi. De verdad que gracias. Ahora ya lo entiendo de otra manera. Una manera sostenible, una manera que se puede generar mucha productividad, muchas cosas, mucha ganancia a través de la madera. Así, jóvenes, felicidades a todos. Esto ha sido un regalo por el Día de Santa Cruz. Sigamos disfrutando esta tierra bella, amémosla, porque es amando que se construye un mundo mejor. ¿Ok? Felicidades a todos, bendiciones.